estacionamiento del Chaparral, en donde llegó a tener hasta 2,000 personas albergadas en plena pandemia, en un estacionamiento del INAMI que está un poco escondido y por eso quizás no generaba tanta bronca cotidiana entre los residentes de Tijuana. Fue quizás el campamento más célebre, con mayor presencia, porque muy frecuentemente derivaba en tomas del carril, sobre todo el carril de autobuses, en el ingreso a la garita de San Isidro. El MPP, el Migrant Protection Program, este programa que obliga a las personas a solicitar asilo en Estados Unidos, pero esperar su día en la corte en México, no se puede entender sin la contraparte que con el tiempo lo sustituyó, y ese es el título 42. Yo sé que estoy entrando en muchos tecnicismos que a veces uno ve en la prensa, pero es importante reconocer que son dos tipos de políticas distintas frente a las cuales nosotros tuvimos como consulado que reaccionar. El título 42 se explica por la pandemia, y ahí la administración del presidente Trump dijo: debido a que estamos en pandemia, vamos a regresar a todo el mundo en caliente, no vamos a dejar que lleguen a los centros de detención, porque eso puede propiciar mayores contagios, ¿no? En realidad lo que se hizo fue pues prácticamente nulificar el programa MPP, detener casi por completo el procesamiento de asilos por un buen tiempo, y el título 42 fue de estas personas, ciertamente de México, pero también del Triángulo Norte, sobre todo, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala en un inicio, los vamos a regresar luego a México, porque estamos en pandemia. Aquí fue donde tanto ACLU como otras organizaciones empezaron a pues, tener un rol cada vez mayor en el proceso migratorio, ¿no? El título 42 aceleró todas estas tendencias que yo había comentado, que habían iniciado con el MPP, como por ejemplo las residencias, en la medida en que a mí me regresan sin tener que ir a dejar mis huellas, sin ser detenido por una noche o dos o una semana, sino que me regresan luego, pues eso me alienta a volverlo a intentar, y muchas veces la gente en el INAMI veía a una misma persona 3 veces en el mismo día. Aumentó las expectativas, porque finalmente la gente que estaba aquí en Tijuana pues estaba esperando su día en la corte y creía que esto iba a cambiar, y por eso pues no se iba, y quería ver cómo el gobierno de México podía garantizarle el acceso al juez que le daría asilo en Estados Unidos. Expectativas obviamente muy difíciles de cumplir. Y lo que habíamos comentado, el surgimiento y la consolidación de albergues, el mayor de los cuales a las afueras de las oficinas del INAMI. A partir de abril del 2022, es decir, apenas hace un mes, y luego de 2 años de pandemia, y ya con otra administración, es que empieza a haber una serie de tratamientos excepcionales a personas que el gobierno de Estados Unidos reconoce que ya llevan tiempo en Tijuana, y que muy probablemente tienen solicitudes dignas de consideración, solicitudes de asilo dignas de consideración. Y entonces es cuando, como les digo, ACLU, al otro lado, y otras organizaciones no lucrativas empiezan a trabajar con la autoridad estadounidense para identificar excepciones, ¿no? Poco a poco han ido aumentando el número de personas que pueden cruzar a los Estados Unidos de diferentes nacionalidades. Obviamente la excepción, el caso que llamó más la atención fue el de los ucranianos, ¿no? Porque
en muy poco tiempo se lograron procesar a 14.403 ucranianos que llegaron a Baja California siguiendo el modelo de los migrantes de Europa Oriental de años previos, que creían que esta era la manera de cruzar. Fue por eso que todos los ucranianos de repente se apersonaron aquí en San Isidro, y hubo que tomar una serie de medidas a nivel del gobierno municipal, yo creo muy importantes para facilitar su acceso. Se habilitó, como ustedes saben, la unidad Benito Juárez. Los apoyos por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal lograron canalizar ese flujo tan importante, pero sobre todo los apoyos de la diáspora organizada ucraniana, que se encargaba de recibirlos en el aeropuerto, de llevarlos ya sea a un hotel o a la unidad deportiva, y a las 33 horas en promedio podían los más atrasados cruzar, algunos de ellos incluso con menos tiempo. Obviamente la experiencia de Ucrania generó mucha presión por parte de otros solicitantes de asilo que decían, what about us, ¿no? ¿Por cuándo es cuando nosotros nos vamos a poder cruzar? Y es por eso que yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a considerar un mayor número de excepciones para poder llevarlos a los Estados Unidos de uno en uno, trabajando con organizaciones no gubernamentales, tanto mexicanas como estadounidenses. Como ustedes saben, los ucranianos ya no están en Tijuana, desde que el gobierno de Estados Unidos anunció que cualquier nueva solicitud de refugio por parte de un ucraniano debía de ser tramitada en la embajada en alguna embajada de Estados Unidos, y quien llegara aquí a Tijuana tenía que viajar a la Ciudad de México para procesar desde allá su ingreso. Finalmente, yo quiero comentarles respecto a cómo ha cambiado la labor consular muy rápidamente. Durante esos 2 años de pandemia, el consulado hizo cosas que si ustedes me hubieran dicho hace 3, 4 años jamás me hubiera imaginado que íbamos a hacer. Ojalá alguien luego encuentre tiempo suficiente para documentar esos 2 años en términos, por ejemplo, de las gestiones especiales, los permisos especiales que a nosotros nos tocó tramitar frente a la autoridad estadounidense, que, como usted recordará, en tiempos de pandemia no dejaba cruzar más que a residentes legales o ciudadanos estadounidenses. Nosotros durante este tiempo solicitamos con éxito, procesamos 890 permisos especiales de cruce, de los cuales el 85% nos vimos favorecidos. Esto da cuenta de una historia de abogar por residentes de esta ciudad o del norte de Baja California que requerían por distinto tipo cruzar a los Estados Unidos. Nos convertimos en sus gestores frente a la autoridad estadounidense cuando sus excepciones, cuando no eran considerados como excepciones dignas por parte de la autoridad, nosotros interveníamos y en el 85% de las veces lo logramos. También vacunamos a 26.500 personas trabajadoras de las empresas maquiladoras que no tenían visa de turista para cruzar a los Estados Unidos. Logramos crear un programa de vacunación transfronteriza, el primero en toda la frontera, el primero en el país, en donde cuando ya en San Diego las vacunas ya no eran problema y aquí en México todavía había escasez, logramos cruzarlos con apoyo de CBP, de la Universidad de California San Diego y de empresarios del área, cruzarlos al lado estadounidense, ser vacunados allá y luego inmediatamente ser regresados a México. De nuevo, en tiempos en donde no había vacunas en México, 26,000 y pico de trabajadores de la industria maquiladora, eso creo yo le dio estabilidad a la fuerza laboral de la que dependen las cadenas de suministro de ambos países. Aparte de eso, nosotros
En el consulado nos convertimos en un sitio de vacunación. Son aproximadamente 3.000, 2.000 y pico de vacunas impuestas en el consulado en lo que va la pandemia, cerca de 6.000 personas que han recibido pruebas de diagnóstico también en la pandemia, y ha ido evolucionando este esfuerzo por llevar vacunas y pruebas de diagnóstico a otras regiones a esta región binacional. Ahora, por ejemplo, instalamos con apoyo de la Ventanilla de Salud un sitio y de Champions for Health, un sitio de vacunas y de pruebas en CDX. Todos los días estamos dando entre 100 y 150 vacunas a pasajeros, principalmente mexicanos, que ahí reciben su uso. A esto hay que agregar el trabajo pues cotidiano, que no ha parado por parte que hace en situaciones normales el consulado, en términos de pues, asesorías legales, visitas a prisiones, asesorías en casos de custodia, violencia doméstica, divorcios, sustracción ilícita de menores para mexicanos que acuden al consulado en busca de ayuda legal. En materia penal, por ejemplo, ha aumentado el número de consultas por casos de mulas ciegas, de personas que sin saberlo transportan droga, y 500 y una serie de proyectos más bien tecnológicos para llevar nuestras entrevistas de manera remota a centros de detención migratoria debido a la pandemia, ¿no? Yo quisiera terminar platicando sobre la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? La siguiente, por favor. Y de ahí pasaría a las conclusiones, y de ahí pasaríamos a sus preguntas y comentarios. No, la anterior, sí. ¿Cuáles son, en mi opinión, las lecciones aprendidas en estos casi 3 años de servicio en el Consulado General de México en San Diego? La primera es que, digamos, pese a lo difícil que se puso la situación durante estos 2 años, la institucionalidad, en la interacción entre ambos gobiernos predominó y le dio cauce a flujos muy difíciles de atender. Los arreglos locales de repatriación, por ejemplo, que son los convenios que nosotros tenemos con la Autoridad Migratoria Estadounidense para ponerle ciertas reglas y horarios y puntos de cruce a, los migrantes que son regresados luego de cumplir su sentencia en una prisión estadounidense, esos nunca se vieron interrumpidos. En el título 42, en esta situación tan difícil en la que se encuentra la gente, el gobierno de México cumplió al documentar absolutamente a todas las personas que cruzaban. Se les daba un permiso de estancia en México de 180 días que ellos pues, se preocupaban por mantener vigente para no estar en violación de la ley migratoria mexicana. Y cumplimos, al hablar de institucionalidad, cumplimos también al otorgarles a estos refugiados la posibilidad de trabajar mientras estuvieran en México. Creo yo también que una segunda lección es que esa buena relación que a nivel local hemos desarrollado con las autoridades estadounidenses nos ha permitido un mayor margen de maniobra para enfrentar situaciones de crisis. Una tercera lección es que es un creciente papel de la sociedad civil, una creciente importancia de las organizaciones y los organismos internacionales. La cuarta lección, en un esfuerzo que antes recaía únicamente bajo los hombros de los gobiernos.
Y por tanto, si me permiten, ¿cuáles son las 3 ideas con las que yo quisiera que ustedes se llevaran de esta plática mía? Pasamos a la siguiente, por favor. Conclusión. Bueno, primero, como lo he reiterado varias veces de manera pública, los muros más altos no necesariamente detienen o desvían la migración, pero sí incrementan de manera significativa los heridos y los fallecidos. Estos 3 años han mostrado una creciente necesidad de colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales, y el mejor ejemplo de que esto está funcionando es Tijuana. Y 3, pues no hay nada escrito en piedra en cuanto al el mandato principal que tenemos para defender los derechos e intereses de los mexicanos. La labor consular siempre necesita reinventarse ante situaciones cambiantes. Así que, señor Lubiano, con mucho orgullo le digo que todavía sigue cayendo arena en ese reloj. Muchas gracias. Gracias. Bien, qué bueno que quedó tiempo en la arena, porque hay mucha